El sol de la mañana valenciana se estrellaba contra las paredes encaladas del Instituto de Enseñanza Secundaria Miramar en la costera Altea, prometiendo un calor que aún no había llegado. Para Imani Gómez, de 16 años, sin embargo, el aire dentro de los pasillos ya se sentía espeso, cargado de una expectación que le erizaba la piel. No era el calor físico, sino el frío invisible de cientos de miradas que la recorrían, deteniéndose en su piel oscura, en la masa ensortijada de su pelo afro, que esa mañana había luchado por domar sin éxito. Quizás si lo aplasto más, si lo escondo, había pensado frente al espejo, una súplica silenciosa. Ahora, cada paso hacia la que sería su nueva aula en cuarto de la ESO parecía una prueba. Sus padres, con la esperanza cosida a sus palabras, le habían hablado de nuevas oportunidades cuando se mudaron desde un barrio más diverso de Valencia ciudad por el trabajo de su madre. Su antiguo colegio, más pequeño, un crisol de acentos y colores, nunca la había hecho sentir tan expuesta. Aquí, en el IES Miramar, un centro de reputación intachable en una zona predominantemente de clase media alta, Imani era una nota discordante en una sinfonía demasiado homogénea. Al doblar un recodo casi choca con un grupo que bloqueaba el pasillo. En el centro, como un sol alrededor del cual orbitaban planetas menores, estaba Marcos Herrera. Alto, el pelo rubio ceniza peinado con esa estudiada informalidad que costaba una fortuna en productos, la sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos grises y fríos. Capitán del equipo de baloncesto, hijo de algún empresario local con demasiados contactos. Lo supo, o más bien lo sintió, en la forma en que el aire se apartaba a su paso. Marcos la barrió con la mirada, una mirada que se detuvo en su pelo con una mueca casi imperceptible. «Vaya, vaya, parece que hoy tenemos visita de la selva», dijo, y la risa de sus acólitos, dos chicos y una chica con la misma ropa de marca, restalló como un látigo. Imani sintió la sangre subirle al rostro, un calor humillante que nada tenía que ver con el sol. Bajó la vista, apretando las correas de su mochila, y bordeó al grupo sin decir palabra, el eco de sus risas persiguiéndola. «Invisible», se repitió. «Solo tengo que ser invisible». En clase de lengua y literatura, la profesora, la señora Alonso, una mujer de mediana edad con aspecto cansado y un collar de perlas que parecía una reliquia familiar, hablaba sobre la riqueza del castellano. Imani intentaba concentrarse, tomar apuntes, pero la imagen de la sonrisa de Marcos seguía grabada en su retina. La señora Alonso, en un momento dado, hizo un comentario sobre cómo, en el fondo, todos somos iguales, da igual de dónde vengamos, acompañado de una breve y torpe mirada hacia Imani, la única alumna negra en la clase. El comentario, probablemente bien intencionado, solo consiguió que Imani se encogiera más en su asiento, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en ella. La igualdad, pensó con amargura, era un concepto que sonaba muy bien en teoría. Los días siguientes se convirtieron en una variación del primero. Marcos y su séquito, especialmente una chica llamada Sofía, que parecía disfrutar especialmente con el tormento ajeno, no perdían oportunidad. Comentarios sobre su pelo. «¿No te da calor llevar ese estropajo en la cabeza?», sobre su piel. «¿Te duchas con lejía para aclararte un poco?», risitas cuando pasaba. Pequeños empujones accidentales en los pasillos. Una vez en la cafetería, mientras hacía cola, Marcos pasó corriendo y tropezó, derramando su bandeja de comida sobre la de Imani. «Uy, perdona, morenita», dijo con falsa inocencia mientras el contenido de su almuerzo goteaba por su ropa. «Es que a veces no se te ve con tanta oscuridad». Las risas volvieron a explotar. Imani, con lágrimas de rabia y humillación, pugnando por salir, solo pudo murmurar un «no importa» y salir de allí, con el estómago vacío y el alma encogida. Se refugiaba en los recreos en el rincón más alejado del patio, bajo un viejo algarrobo, con un libro como escudo. Allí a veces coincidía con otro chico que también parecía cultivar la soledad. Se llamaba Leo Rojas. Era delgado, con el pelo oscuro cayéndole sobre los ojos, gafas de pasta y ropa que no era de marca, a menudo con dibujos de bandas de rock indie o frases crípticas. Dibujaba constantemente en un cuaderno, absorto. No hablaban, pero la presencia silenciosa del otro era extrañamente un pequeño consuelo. Ambos eran invisibles para la mayoría, parias en el pequeño universo del IES Miramar. Imani empezó a llevar un diario no solo de sus clases, sino de los incidentes. Anotaba las palabras exactas, la fecha, quiénes estaban presentes. Era una forma de no dejar que el veneno se quedara solo dentro,
una manera de darle forma a la injusticia. Su creatividad, que antes volcaba en pequeños cuentos que nadie leía, ahora se canalizaba en la meticulosa documentación de su propio calvario. El acoso, lejos de disminuir, se envalentonó con su silencio. Una tarde, al salir del instituto, encontró un dibujo obsceno en su taquilla, una caricatura grotesca de una chica negra con labios exagerados y un hueso en el pelo con su nombre debajo. La rabia la cegó por un instante, una rabia fría y profunda. Arrancó el papel, lo hizo trizas, pero la imagen se quedó grabada. Esa misma semana, Leo se acercó a ella por primera vez bajo el algarrobo. No dijo nada del dibujo, pero sus ojos, al encontrarse con los de Imani, reflejaban una comprensión que la sorprendió. «Toma», dijo, tendiéndole uno de sus auriculares, «escucha esto, puede que te guste». La música, una melodía melancólica, pero con una fuerza subterránea, la envolvió. Era la primera vez en semanas que alguien le ofrecía algo que no fuera desprecio o indiferencia. Asintió, y una minúscula sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias», susurró. Leo se encogió de hombros, volviendo a su cuaderno, pero ya no estaban tan solos. Una hebra invisible se había tendido entre ellos. Los comentarios de Marcos y Sofía, sin embargo, encontraron un nuevo cauce: las redes sociales. Un grupo de WhatsApp de la clase, del que Imani no formaba parte pero cuyos ecos le llegaban, se convirtió en un hervidero de memes y chistes a su costa. Leo, que sí estaba en el grupo aunque apenas participaba, le enseñó con el ceño fruncido algunas de las joyas. Fotos de Imani tomadas a traición en el patio, con comentarios crueles sobre su ropa o su expresión. «Son unos cobardes», masculló Leo. «Solo se atreven cuando están en manada o detrás de una pantalla». «Lo sé», respondió Imani, la voz ahogada. Pero saberlo no hacía que doliera menos. Fue Leo quien le sugirió que guardara capturas de pantalla. «Todo esto es prueba», dijo con una seriedad inusual. Imani asintió. Su diario y ahora su teléfono se estaban convirtiendo en un arsenal silencioso. Un día, armada con una mezcla de desesperación y una pizca de la determinación que Leo le estaba contagiando, decidió hablar con la Snatcher Alonso. Esperó al final de la clase, el corazón latiéndole con fuerza. «Sras Alonso, ¿puedo hablar con usted un momento?» La profesora la miró con esa expresión de leve impaciencia que parecía perpetua. «Dime, Imani, pero rápido, que tengo reunión». Imani, con voz temblorosa, intentó explicar la situación, el acoso constante de Marcos y su grupo, los comentarios, las burlas. Incluso se atrevió a mencionar las redes sociales. La señora Alonso suspiró, jugueteando con su collar de perlas. «Imani, entiendo que ser nueva y diferente», hizo una pausa incómoda, «puede ser difícil. Pero a veces los chicos son un poco brutos. Hacen bromas pesadas. No creo que Marcos quiera hacerte daño de verdad. Son cosas de la edad. Intenta no darle tanta importancia, ya se cansarán. Y eso de las redes es tan difícil de controlar. Quizás eres demasiado sensible». Las palabras, dichas con un tono de condescendencia amable, cayeron sobre Imani como una losa. ¿Demasiado sensible? ¿Cosas de la edad? Sintió una oleada de frustración tan intensa que casi la ahoga. «Pero es que duele», logró decir. «Ya, cariño, la vida a veces duele. Intenta integrarte más, sonreír. Verás cómo todo mejora». Imani salió del aula sintiéndose más sola y desamparada que nunca. La indiferencia institucional era un muro más alto que el desprecio de Marcos. Volvió al algarrobo, donde Leo la esperaba. Le contó la conversación, la rabia tiñendo sus palabras. Leo la escuchó en silencio, apretando la mandíbula. Cuando terminó, dijo con una calma sorprendente: «No podemos esperar que ellos lo solucionen. Tendremos que hacerlo nosotros». Imani lo miró. En sus ojos ya no había solo comprensión, sino una determinación que reflejaba la suya propia, una determinación nacida de la injusticia compartida. El error de Marcos llegó durante la semana cultural del instituto. Se organizó un concurso de talentos en el salón de actos, un evento que congregaba a casi todo el alumnado y profesorado. Imani no participaba, por supuesto. Estaba sentada en las últimas filas con Leo, intentando pasar desapercibida. Marcos, como no, era una de las estrellas. Iba a hacer una parodia humorística de varios profesores. Su actuación fue recibida con risas y aplausos, especialmente por parte de sus amigos. Envalentonado, al final de su número, añadió una sorpresa. Proyectó en la pantalla grande, para que todos la vieran, una de las fotos que circulaban por WhatsApp, una imagen de Imani distraída, con el pelo revuelto por el viento, a la que le había añadido con Photoshop unos labios enormes y un texto que decía «buscando plátanos en el Miramar».
El salón de actos estalló en una mezcla de risas nerviosas, abucheos aislados y un silencio atónito. La señora Alonso, sentada en primera fila junto al director, el señor Benavent, pareció quedarse helada. Imani sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una humillación pública, brutal, calculada. Las lágrimas esta vez no pudo contenerlas. Se levantó y salió corriendo del salón, seguida por Leo, quien antes de salir dirigió una mirada de puro odio a Marcos. Marcos, en el escenario, aún sonreía, aunque su sonrisa flaqueó un poco al ver la reacción de algunos profesores y el silencio incómodo que se había instalado. Quizás, solo quizás, había ido demasiado lejos. Lo que Marcos no sabía era que Leo, previendo que algo así podía pasar, había estado grabando discretamente con su móvil toda la actuación, incluida la proyección y la reacción del público. Tenían la prueba definitiva. Esa tarde, en casa de Leo, con los ojos aún hinchados, Imani y él revisaron el vídeo. «Esto es asqueroso», dijo Leo, la voz cargada de furia, «pero lo tenemos bien pillado». Imani asintió, una nueva determinación endureciendo sus facciones. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago, pero ahora estaba mezclado con una resolución fría. Ya no iba a esconderse, ya no iba a permitir que la pisotearan. «Tenemos que enseñárselo al director», dijo Imani. «Y a tus padres», añadió Leo. «Necesitas todo el apoyo posible». Imani pensó en sus padres, en su constante preocupación, en su deseo de que ella fuera feliz. Les había ocultado la gravedad del acoso para no angustiarlos, pero Leo tenía razón. Al día siguiente, acompañada por sus padres, informados la noche anterior, su inicial estupefacción transformada en una ira protectora y una tristeza profunda por el sufrimiento de su hija, y por Leo, Imani entró en el despacho del señor Benavent. La señora Alonso también estaba presente, con una expresión notablemente incómoda. Benavent, un hombre de aspecto severo, pero que parecía justo, los escuchó con atención. Imani esta vez habló con una voz clara, aunque le temblaba ligeramente. Relató meses de acoso, los comentarios, las burlas, el aislamiento. Sus padres intervinieron para corroborar el cambio en el estado de ánimo y el rendimiento de su hija. Leo aportó su testimonio como observador y amigo. Luego reprodujeron el vídeo de la actuación de Marcos. El silencio en el despacho mientras la humillante imagen de Imani aparecía en la pantalla del portátil fue denso, casi palpable. La señora Alonso desvió la mirada, un ligero rubor cubriendo sus mejillas. El señor Benavent frunció el ceño, sus labios apretados en una línea fina. Cuando el vídeo terminó, el padre de Imani habló, la voz grave y contenida. «Director, esto no es una broma pesada. Esto es acoso. Esto es racismo, y exigimos que se tomen medidas serias». Marcos fue llamado al despacho junto con sus padres. El señor Herrera, un hombre corpulento con la misma arrogancia que su hijo, intentó inicialmente restar importancia al asunto, hablando de chiquilladas, de la sensibilidad excesiva de algunos. Incluso insinuó que Imani podría haber provocado a su hijo, pero la evidencia era irrefutable. El vídeo, los testimonios, las capturas de pantalla del móvil de Leo, que mostraban los mensajes del grupo de WhatsApp. La señora Alonso, presionada por el director y visiblemente avergonzada, admitió que quizás había subestimado la situación. La reunión fue larga y tensa. Imani se mantuvo firme, mirando a Marcos a los ojos cuando él intentaba evitar su mirada. Ya no era la chica encogida y asustada. Había encontrado su voz y no iba a permitir que se la arrebataran de nuevo. Las consecuencias para Marcos fueron significativas. Fue suspendido del instituto durante 2 semanas. Se le retiró la capitanía del equipo de baloncesto. Se le obligó a participar en un programa de sensibilización sobre el acoso y la diversidad y a escribir una carta de disculpa pública a Imani y al instituto. Sus padres, aunque furiosos en privado, no pudieron evitar el castigo ante la claridad de las pruebas y la determinación del señor Benavent de sentar un precedente. La noticia corrió como la pólvora por el IES Miramar. La imagen de Marcos como el rey intocable se hizo añicos. Muchos de los que antes reían sus bromas ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y temor a ser asociados con él. Sofía y otros miembros de su séquito se apresuraron a distanciarse. Para Imani, la vida no se transformó de la noche a la mañana en un cuento de hadas. El racismo sutil, las